Este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Hoy es 6 de noviembre de 2024 y yo soy Alberto Schneider. En esta ocasión yo pensaba tratar y ampliar un poco el tema que elaboré en mi participación anterior sobre los costos ecológicos de las guerras actuales. Sin embargo, porque normalmente he procurado no abordar temas desde la coyuntura propiamente, sino tratar de dar o analizar los asuntos desde una perspectiva, digamos, un poco más amplia, en un contexto de amplio plazo, digamos, y con elementos más allá de la propia coyuntura. Sin embargo, en esta ocasión me voy a salir un poco del esquema que normalmente he manejado, no será tampoco la primera vez, porque creo que el día de ayer, 5 de noviembre, fue un día histórico no solo para nuestro país, sino para el mundo entero, en particular por dos razones. Una directamente y casi de manera exclusiva concerniente a nuestro país, y es la resolución de la Suprema Corte de Justicia con respecto a la reforma judicial, o respecto más bien a la Constitución ya aprobada. Y el otro elemento es el triunfo prácticamente ya incontrastable de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, que obviamente pues no solo va a tener repercusiones muy importantes allá en su país, sino particularmente para México, el resto de Latinoamérica y en general para el mundo entero. Estos dos situaciones confluyen el mismo día, y para nuestro país ambas cuestiones tienen, digamos, puntos de confluencia. Lo que resolvió la Suprema Corte ayer, que era pues casi impensable que resolvieran de otra manera, hubiera sido verdaderamente un atentado mayúsculo contra la Constitución y contra el Estado de Derecho en México. Digo, nada sorprendente habida cuenta el desempeño de la Corte y de una gran cantidad de magistrados y jueces en nuestro país en los últimos meses. Pero sí hubiera sido, digamos, ya como la última vuelta de tuerca a un proceso de lo que, sin lugar a dudas, podemos llamar golpe blando en nuestro país, y al mismo tiempo esta resolución donde la Corte finalmente, a pesar de todos sus esfuerzos malogrados, no pudo evitar que la reforma al Poder Judicial continúe su marcha. La resolución de ayer finalmente viene a tumbar todos los argumentos o pseudo-argumentos que se habían estado sosteniendo en contra de la reforma, y finalmente la Corte no tiene más remedio que aceptar la realidad de las situaciones de nuestro país y aceptar que no tiene competencia ni tiene legitimidad para analizar la constitucionalidad de la Constitución, porque es eso lo que realmente estaban tratando de hacer, es decir, poner a la Suprema Corte por encima de la propia Constitución de la República, y no solo a la Corte, sino a ministros de manera individual. Esta resolución, que finalmente abre una vía mucho más libre, no del todo, porque va a seguir habiendo una serie de obstáculos, muy probablemente en los procesos y procedimientos para la elección de jueces y magistrados, tanto a nivel federal como en los estados. Seguramente vamos a seguir viendo embates desde el Poder Judicial, desde integrantes y organizaciones que forman parte del Poder Judicial, para impedir y obstaculizar en la mayor medida posible que todos los procesos establecidos en la reforma judicial se lleven a cabo en los mejores términos.
Tengamos en cuenta que en el año que entra se van a elegir la mitad, digamos, de todos los cargos que ya a partir de la reforma estarán sujetos a elección popular. Y la otra mitad pues va a continuar todavía varios años y por lo tanto seguramente vamos a seguir viendo cómo echan mano de cualquier tipo de recurso, legal o no, como lo hemos visto, ¿no? La legalidad no es precisamente el argumento principal que han sostenido para defender sus posturas y por lo tanto, bueno, vamos a seguir viendo obstáculos e intentos para torpedear y para obstaculizar y para impedir que la reforma judicial con todas sus consecuencias de corto, mediano y largo plazo continúe su marcha. Pero sin embargo, es sin duda alguna un triunfo mayúsculo de la cuarta transformación de la doctora Claudia Sheinbaum y por supuesto también del presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, desde su rancho en Palenque sigue cosechando triunfos. No olvidemos que bueno, esta fue una iniciativa presentada por él ante la Cámara de Diputados y que finalmente fue aprobada con todos los asegúnes que hubo, pero finalmente pasó. El hecho de que tengamos este proceso de renovación completa del Poder Judicial en México tiene repercusiones no nada más en nuestro país, sino también de manera muy particular en los Estados Unidos, porque tradicionalmente, y lo vimos en toda la campaña internacional, sobre todo en los Estados Unidos, en contra de la reforma, promovida principalmente por el aparato, digamos, mediático y político vinculado con el Partido Demócrata. Tradicionalmente el Partido Republicano y los republicanos han sido, digamos, los más vocales en contra de la migración mexicana. Sin embargo, tengamos en cuenta que prácticamente la totalidad de los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, que a su vez controlan prácticamente todas las pequeñas y medianas estaciones de radio y televisión locales, que son muchísimas, al mismo tiempo también las principales redes sociales, excepto X, todas están en manos, digamos, de poderes asociados o ligados al Partido Demócrata o que apoyaban abierta y directamente la campaña de Kamala Harris. Entre estos grandes intereses hay varios sectores de la economía norteamericana que tienen una honda preocupación por la evolución de la reforma judicial en nuestro país, porque tradicionalmente han tenido, digamos que por llamarlo de una manera suave, excelentes relaciones con ciertos jueces, magistrados e incluso con ministros de la Suprema Corte, que les han permitido, digamos, obtener grandes beneficios a nivel empresarial. Aunque si bien no es una empresa norteamericana, finalmente, por ejemplo, tenemos el caso de Iberdrola, ¿no?, que pues, no solo fue ampliamente favorecida desde la reforma de Peña Nieto con una serie de prebendas y beneficios económicos en contra del pueblo de México y de la industria nacional eléctrica, y que fue el Poder Judicial quien impidió que estas reformas a la ley eléctrica, en fin, y todo el proceso contra Iberdrola transitara de una manera más eficaz y más eficiente. ¿Y por qué menciono Iberdrola a pesar de ser una empresa predominantemente española? Porque finalmente, si bien la conocemos como una empresa española y está registrada como una empresa española, la mayor parte de su capital actualmente es propiedad de BlackRock, por un lado, y de Vanguard, que son dos de los grandes
más grandes conglomerados financieros del mundo. Entonces, si bien Iberdrola es una empresa española, gran parte de su capital está en manos de los grandes capitales financieros de los Estados Unidos, quienes justamente promovieron una serie de acciones legales en contra de la reforma en particular y de algunas medidas relacionadas con el conflicto con Iberdrola. Y vuelvo a decirlo, comento Iberdrola porque, bueno, creo que todos tenemos, es una de las empresas más conocidas, uno de los conflictos más conocidos en nuestro país en relación con la industria eléctrica en particular. Pero digamos, poco sabemos de que existen grandes intereses norteamericanos vinculados con esta empresa y con algunas otras empresas también presuntamente europeas, pero que finalmente tienen capitales norteamericanos en su seno. Entonces, el cabildeo de abogados, de despachos de abogados corporativos norteamericanos en nuestro país, tanto a nivel, sobre todo de tribunales de circuito, e incluso, como dije, de la propia Suprema Corte de Justicia, ha sido una actividad muy importante para ellos, para la defensa de sus intereses, y el Poder Judicial estaba siendo, digamos, como el último reducto político jurídico que les permitía a estos grandes intereses transnacionales conseguir sus objetivos y sus fines en nuestro país. Entonces, es así que estos dos eventos tan trascendentes que ocurrieron el día de ayer se unen en favor de nuestro país. Paradójicamente, creo que en nuestro país, incluso dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, de nuestro movimiento social y popular, hay muchas voces que, digamos, que expresaban como cierta preferencia por Kamala Harris en contra de Donald Trump, por razones, digamos, aparentemente como muy evidentes, ¿no? Básicamente, bueno, Donald Trump se ha caracterizado desde su campaña anterior, desde su propio gobierno anterior, y sobre todo en los últimos meses de campaña electoral en Estados Unidos, por su discurso anti-inmigrante y en particular anti-mexicano. Sin embargo, tenemos que considerar que si bien Kamala Harris y el Partido Demócrata son menos vocales con respecto a este tema, es decir, la migración no es el foco de su atención. Sin embargo, si revisamos las posiciones tanto expresadas por la propia Kamala Harris como por varios de los miembros de su comité de campaña y algunos empresarios políticos e incluso actores y actrices de televisión en Estados Unidos en apoyo a Kamala Harris, su discurso antiinmigrante no difiere gran cosa del discurso republicano. Tengamos en cuenta que, como sucede en buena parte del mundo, los políticos están acostumbrados a prometer, a ofrecer y a cuestionar ciertas cosas que a la hora que llegan al poder no siempre son consecuentes con ellas, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con Donald Trump, ¿no? Su agresividad durante la campaña presidencial para su primer gobierno fue pues tan o más agresiva que la actual, y sin embargo, durante su gestión, la verdad es que tuvo una relación bastante buena con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo buena, sino muy respetuosa, a diferencia de su trato con Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Y todo este discurso antiinmigrante, si bien lo siguió alimentando para mantener, digamos, a su electorado contento, tampoco es que haya realizado grandes acciones en contra de México que hayan sido muy diferentes a lo que ha hecho los demócratas en el poder. Recordemos que el muro
del que tanto se asocia Donald Trump con el muro fronterizo, lo comenzó a construir Bill Clinton. Y el que mayor extensión de muro construyó fue Barack Obama, no Donald Trump, ¿no? Entonces, digamos, Donald Trump es muy vocal, es muy agresivo, es un vulgar, en fin, pero sin embargo es un tipo pragmático y que sabe bien, y esto lo ha dejado ver en algunas entrevistas más en corto, no precisamente en actos de campaña masivos, que sabe bien que Estados Unidos no podrá ser grande otra vez, como pretende, sin el concurso de México. A pesar de sus amenazas de que va a poner aranceles a todos los productos mexicanos, y, en fin, sabe bien Donald Trump que sin México, sin la mano de obra mexicana y sin la industria mexicana, la economía norteamericana no podrá remontar los graves conflictos y los graves problemas que tienen actualmente. Sobre todo tomando en cuenta que se ha radicalizado no solo a nivel de discurso, sino a nivel de acciones políticas y económicas, el discurso contra China y obviamente contra Rusia, ¿no? Estas posiciones que fueron exacerbadas a un nivel verdaderamente de locura con el gobierno de Joe Biden, trajeron una consecuencia muy perniciosa para la propia economía norteamericana. Y a pesar digamos, del enorme control mediático que existe en Estados Unidos, ¿no? Tengamos en cuenta que prácticamente todas las cadenas de televisión, como decía, están, o digamos, apoyaban o estaban en favor de Kamala Harris en contra de Donald Trump. Finalmente son también las grandes cadenas de comunicación y las redes sociales, Meta sobre todo, que alimentaban también el mismo discurso antiinmigrante y antimexicano. Entonces, sin embargo, Donald Trump ha expresado abiertamente que no está de acuerdo con las políticas de sanciones ni con el distanciamiento con Rusia. Entonces va a ser muy interesante la posición de Donald Trump con respecto a la guerra de Ucrania y quizás veamos algún tipo de reacercamiento hacia Rusia con la intención de digamos, de evitar que Rusia y China sigan fortaleciendo sus lazos políticos y económicos. Por otro lado, sin duda alguna, tanto Kamala Harris como Donald Trump, ambos garantizan la continuidad del genocidio en Gaza, de eso no hay ninguna duda, aunque creo que hay más posibilidades de que Donald Trump ponga algún tipo de freno, así sea limitado, pero algún tipo de freno, a que lo hubiera hecho Kamala Harris. Esto, como decía, por una cuestión muy pragmática. Donald Trump sabe, y como dije en algunas entrevistas en corto, son un poco más reveladoras de lo que puede decir en una campaña, en un mitin masivo, de por dónde van un poco sus ideas y sus prioridades, ¿no? Él está consciente de que toda esta política de sanciones contra Rusia y China principalmente, no solo están afectando al propio Occidente, sino afectando también a su propia base industrial, sobre todo en algunos sectores, que hoy por hoy son determinantes en una perspectiva de largo plazo. En Estados Unidos, más de 20,000 empresas, cuando menos, han resultado directamente afectadas en sus operaciones debido a las sanciones contra Rusia y China. Las sanciones contra China son cada vez más severas, pero al mismo tiempo sus efectos en la propia economía norteamericana están siendo cada vez más severas, ¿no? Y incluso están poniendo en riesgo el predominio en algún sector estratégico a nivel mundial, como es, por ejemplo, el de los semiconductores.
Actualmente, uno de los fabricantes de máquinas para producir semiconductores más avanzados del mundo es una empresa holandesa, ASML, ¿no? Prácticamente en Occidente domina la tecnología de frontera para la producción de máquinas que producen semiconductores de nivel nanométrico, que tiene una enorme eficiencia. Entonces, esta empresa holandesa tiene pues una cadena de suministros muy variada. Parte provienen de China también, pero algunas partes también de los Estados Unidos. Entonces, en el momento que Estados Unidos le impone restricciones a esta empresa ASML en Holanda para que deje de comercializar algunos de sus productos en China, le pegan directamente a proveedores norteamericanos que ven afectadas sus operaciones. Además, en una medida muy importante, esta empresa holandesa, su principal cliente es China. Y lo sigue siendo a pesar de las sanciones y a pesar de las restricciones. Entonces, lo que han hecho los holandeses, en este caso particular, es pues tratar de conseguir proveedores de otros lugares, y lo cual ha afectado a varios empresarios norteamericanos. Entonces, y este es un ejemplo muy claro, muy documentado de cómo las sanciones contra China están repercutiendo directamente en la economía norteamericana de manera muy negativa. Pero también lo vemos, en otros sectores económicos, y no solo en sus propias, digamos, empresas norteamericanas, sino también en una serie de cadenas de suministros que involucran a países que van desde México, Brasil, Argentina, obviamente Estados Unidos, pero que también se involucran con cadenas de suministro europeas y en algunos casos hasta asiáticas. Entonces, las sanciones contra China y contra Rusia principalmente están repercutiendo directamente de manera negativa tanto en la economía norteamericana como en la economía europea, e incluso más allá. En algunos sectores, en algunas empresas mexicanas incluso están siendo afectadas por este tipo de medidas, ¿no? Que han sido impulsadas principalmente por los demócratas y en una política completamente, digamos, cerrada y que no ha admitido ningún punto de discusión o de cuestionamiento. Frente a eso, Donald Trump se espera que no modifique gran cosa, excepto en aquellas ramas en las cuales sí le está afectando directamente a sectores de la economía norteamericana, en los cuales Donald Trump encontró digamos que un gran centro de apoyo, ¿no? Tengamos en cuenta, si vemos las regiones norteamericanas que le dieron el triunfo a Donald Trump, son aquellas en donde sus economías han sido más afectadas, ¿no? Por las actuales políticas económicas impuestas en Estados Unidos. Entonces, estos factores confluyen en la elección de Donald Trump. Creo que era una elección cantada. Yo realmente siempre dudé de que Kamala Harris tuviera alguna oportunidad de ganar la elección, ¿no? Creo que fue muy claro desde el momento en que Joe Biden, desde aquel, ¿cómo se llama?, el debate en el que de plano Joe Biden no da una, y prácticamente vemos cómo el Partido Demócrata, sin realizar ningún tipo de operación política, simplemente desplaza a Joe Biden y ponen a Kamala Harris. No hay primarias, no hay ningún proceso, digamos, electivo para nominar a Kamala Harris, ¿no? Entonces, el público norteamericano, a pesar de que sí, bueno, sin duda alguna es un público en su generalidad poco informado, en fin, y sobre todo con un bloqueo informativo brutal, parecía que esto no había tenido mayor efecto. Sin embargo, en los resultados electorales y a la hora que vemos la distribución de votos por estados,
podemos darnos cuenta que efectivamente este tipo de acciones y políticas promovidas por Kamala Harris fueron absolutamente contraproducentes para su campaña y su elección. Finalmente creo que los norteamericanos también pudieron elegir y hay otros factores que tuvieron que ver en esta elección, y uno de ellos, no menor tomando en cuenta a la sociedad norteamericana y cómo algunos elementos son detonadores de decisiones políticas, y son, por ejemplo, todos los escándalos en torno al propio Joe Biden, a su hijo, y los escándalos en torno al Jeffrey Epstein ahora a P. Diddy, ¿no? Todo este entorno profundamente corrupto, profundamente pues no solo corrupto, degenerado, podríamos decirlo, ¿no? Donde la violación de niños y niñas es cosa común y consentida, ¿no? Ahora lo vimos hace unos días antes de la elección, el cumpleaños de la esposa de Joe Biden, hacen una fiesta, un festejo, y Jill Biden aparece vestida con un disfraz de oso panda. El oso panda en la cultura pedófila de Estados Unidos justamente es la representación del abuso sexual de niños y niñas. Es una tradición, digamos, norteamericana, permeada profundamente en el medio artístico, sobre todo, ¿no? El cine, la televisión, la música, de ahí los escándalos de P. Diddy. Y aparentemente la sociedad norteamericana es muy sensible a este tipo de cosas, ¿no? Las evidencias del involucramiento de la familia Biden directamente y de algunos personajes de la política norteamericana en todo este entramado corrupto, profundamente, pues vuelvo a decirlo, degenerado, terriblemente criminal, fueron expuestos apenas con algunos destellos de información, y justamente la información fue bloqueada por los demócratas, por el partido del gobierno, pero directamente también por el Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Al mismo tiempo, la persecución judicial contra Donald Trump fue percibida en Estados Unidos no como una acción de imponer un Estado de Derecho en Estados Unidos, sino justamente como una guerra jurídica, un lawfare contra Donald Trump. Porque en Estados Unidos Donald Trump es visto como una especie de outsider. Si bien es parte de una élite económica, no forma parte o no ha formado parte de lo que en Estados Unidos se conoce como Deep State o clase política tradicional norteamericana. En ese sentido es que es un outsider, y en ese sentido, y es por esa razón por la cual le tienen tanto miedo dentro de los Estados Unidos, ¿no? Y este tema de los escándalos sexuales, de drogas, ¿no? Vimos al hijo de Joe Biden como consumidor de cocaína, como consumidor de crack, como pedófilo, como traficante de personas, de armas, de mujeres, particularmente en Ucrania, probablemente vinculado en la producción de armas biológicas, ¿no? Directamente el hijo de Joe Biden y Joe Biden mismo, ¿no? Se supo que Joe Biden recibió más de $8 millones de una empresa ucraniana destinada a producir bioarmas. En fin, todos estos elementos que, si bien trataron de ser acallados en la gran prensa, permearon en buena parte el ánimo de la sociedad norteamericana, que prefirió apostar por un tipo que está hablando su propio lenguaje y que les está ofreciendo una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Tengamos en cuenta que la economía norteamericana, si bien tiene un crecimiento
relativamente alto con respecto al resto del mundo, una inflación relativamente baja con respecto a otros países del mundo y sobre todo los países desarrollados, ¿no? Tiene un déficit brutal. Hay economistas que consideran que prácticamente la economía norteamericana está en recesión y que de continuar así no va a tener manera de recomponerse. Las políticas de sanciones que han dañado profundamente a algunos sectores de la economía norteamericana y que siguen siendo o que seguían siendo como parte del discurso político de los demócratas. La serie de escándalos políticos y sociales, digamos, en torno a Biden y su entorno político y de apoyo. Entonces, todos esos factores creo que tuvieron mucho que ver en la forma como votó el electorado norteamericano. Ahora con este resultado, prácticamente con toda seguridad se va a confirmar el triunfo de Donald Trump. Yo creo que la relación con México no va a ser tan mala como parecía que pudiera ser, ¿no? Donald Trump, como lo dije, sabe que necesita a México para fortalecer su propia economía. Sin el trabajo mexicano, varios de los sectores importantes que le pueden detonar fuertemente el crecimiento económico en los Estados Unidos dependen en una medida muy importante de México y de los mexicanos allá. Por otro lado, la integración del TEMEC es la fortaleza que le permitirá a nuestro país, por un lado, tener relaciones positivas con China, como las inversiones que se han anunciado de grandes empresas, sobre todo en el sector automotriz, a pesar de las amenazas de Donald Trump. Y al mismo tiempo negociar en condiciones favorables con respecto a Estados Unidos y Donald Trump. Donald Trump es un negociador duro y fuerte, pero que también, como lo vimos con Andrés Manuel López Obrador, sabe hasta dónde puede llegar y generalmente no estira la liga, sino cuando tiene la certeza de que tiene la sartén por el mango, y no es el caso. Como ya lo he mencionado aquí un par de veces, creo que México tiene ahorita, en estos momentos, una posición inmejorable en la historia de nuestras relaciones con los Estados Unidos, con una posición de ventaja, a pesar de la disparidad económica y de la disparidad de poder político y económico. México tiene una ventaja estratégica frente a Estados Unidos que tanto el gobierno anterior de Andrés Manuel como el gobierno actual de Claudia Sheinbaum están sabiendo aprovechar de manera muy, muy estratégica, y yo creo que eso le da una fortaleza a nuestra presidenta para tener una posición de fuerza frente a Estados Unidos, cuya economía está verdaderamente en una crisis muy profunda, de la cual sin México no se van a recuperar, y más si continúan con sus estrategias de sancionar al mundo entero, ¿no? Porque finalmente las sanciones contra China y Rusia le han pegado al mundo entero y particularmente de manera muy severa a Europa, pero también a México y otros países latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, y a la economía norteamericana, cosa que Donald Trump seguramente va a tratar de revertir. Y casi puedo asegurar que Donald Trump va a tener una serie de gestos muy positivos con respecto a México, a pesar de su discurso grandilocuente, de sus amenazas y de su alaraca. Trump sabe, y el gobierno de Estados Unidos, bueno, Trump y su equipo saben que necesitan a nuestro país para hacer frente a los retos que están representando China con los BRICS, ahora que además ya hay cerca de 30 países prácticamente apuntados para formar parte de BRICS. BRICS ahorita actualmente ya suma el mayor PIB mundial, es mayor que el G20 y por supuesto que el G7. Entonces, frente a eso, la integración México, Estados Unidos y Canadá tendrá que transitar por un camino mucho más, mejor pavimentado para todas las partes, y México tiene hoy una posición incontrastable de fuerza frente a los Estados Unidos. Entonces, esa es una gran ventaja estratégica
que seguramente la doctora Claudia Sheinbaum va a saber aprovechar muy bien. Entonces, a mí no me preocupa, no creo que haya motivos, como lo dijo ella misma, de preocupación frente a una relación de la cual pues dependemos mutuamente finalmente, ¿no? Para no, digamos, para no ser un poco exagerados de que tanto dependen ellos de nosotros. Pero sin embargo, es una realidad que nuestro país, como nunca antes, tiene una posición de poder frente a los Estados Unidos, y eso va a permitir lidiar y favorecer nuestras políticas. Y por otro lado, un último comentario ya para cerrar: tengamos en cuenta que la sociedad norteamericana no es tan homogénea como parece, ¿no? Finalmente hay algunos elementos que nos hablan de que no es tan homogénea ni es tan, digamos, desapegada del mundo, ¿no? Por ejemplo, ganó en este proceso electoral un candidato del Partido Comunista en Vermont. Fueron reelegidas cuando menos 2 diputadas, una de ellas de origen palestino, que ha sido abiertamente vocal en contra del genocidio en Gaza, ¿no? Y obviamente recibió campañas brutales en su contra, y sin embargo fue reelegida por sus electores. Lo mismo que otra, que ahorita se me fue su nombre, también es una representante, digamos, que es fuera del mainstream, completamente, digamos, que promueve políticas sociales y de corte, digamos, popular, por llamarle de una manera, y también fue reelecta. Entonces, esto, si bien son ejemplos muy escasos, también nos habla de que pues no todo es, no toda la sociedad norteamericana parte de los mismos principios ni comparte las mismas ideas y principios políticos. Entonces, esa riqueza norteamericana que ha sido, digamos, nulificada a nivel mediático, ¿no? Sigue siendo una realidad vigente que creo que en nuestro país y en Latinoamérica en general necesitamos todavía acercarnos y aprender un poco más al respecto. Con esto termino, y yo considero que estos 2 eventos del día de ayer son históricos, van a marcar la diferencia en una relación política, no solo con el propio Poder Judicial en nuestro país, sino del propio Poder Judicial de nuestro país con los intereses extranjeros, y particularmente con los intereses norteamericanos, que de manera tradicional habían sido favorecidos por un Poder Judicial, que lo vimos ayer con toda claridad, por si hacía falta, ¿no? Profundamente corrupto, profundamente desligado de su obligación de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, ¿no? El intento de ayer de tirar la reforma judicial fue, digamos, como la última patada de ahogado. Pero, como dije, bueno, va a seguir interponiendo algunas dificultades al proceso, pero sin embargo esto va a seguir avanzando. Para mí, con todo y lo negativo que es su figura, su personalidad, creo que para el mundo en general es un poco mejor que haya ganado Donald Trump y no Kamala Harris, a pesar de todo. Gracias y buenas tardes.